Bueno, en realidad veo muchas caras conocidas, así que antes que nada, muchas gracias a todos los que se quedaron, porque cuando venía para acá viendo así la bruma y la llovizna sobre la ciudad, dije, va a ser una cosa solitaria, pero veo que no, así que bueno, gracias. Yo me llamo Omar Osenda, soy profe en la facultad, algunos de ustedes me conocen, otros tal vez solo de oídas y otros que en una de esas no. Pero, ¿cuál es la idea? Todo el material que yo voy a presentar, la idea es que es de acceso público. ¿Qué significa eso? Que si uno después, lo que yo cuento les resulta curioso, entretenido o les llama la atención, después en algún sentido, recordando solamente algunas palabras claves, pueden educarse ustedes mismos en estos temas, ¿no? Así que no voy a usar nada demasiado sofisticado, voy a usar Wikipedia, el Google y cosas por el estilo. Por ahí está bien, yo ya sé. Algunas cosas ya sé cómo buscarlas y qué era lo que quería presentar, pero bueno, todo el material es... A ver, la charla, el contenido prometido era tecnologías cuánticas incluyendo computación. ¿Qué significa esto? Básicamente, todo lo que nos rodea es cuántica, ¿sí? Cualquier cosa más o menos moderna que ustedes usen, no se explicaría, no se entiende el funcionamiento físico no se entiende sin la mecánica cuántica. Así de simple. Entonces, vamos a decir así, las computadoras digitales, esas que todos tenemos, o los celulares, cualquier cosa digital que use tecnología de semiconductores, básicamente funciona. ¿Por qué? Porque afortunadamente en los años 50, 40, 50, se entendió, utilizando la mecánica cuántica, que es una teoría de la física, se entendió cómo distintos materiales, los electrones, se movían. Cuando digo movían y hago así, es porque es una imagen clásica. Básicamente, en la mecánica cuántica las cosas no se mueven en un sentido clásico. ¿Sí? Pero básicamente lo que se entendió es cómo los electrones, cómo las cargas, se comportaban realmente dentro de un material. Entonces, básicamente lo que surge en los 50, gracias a la mecánica cuántica y el entendimiento de lo que se llaman los materiales semiconductores, surge todo lo que es la electrónica digital. ¿Sí? La electrónica digital es lo que nos provee de todas las comodidades que tenemos hoy, como televisores smart, celulares, computadoras, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ese es un uso de la mecánica cuántica, ¿cómo podremos decir? Bastante primitivo, ¿sí? O sea, ¿por qué abrí la Wikipedia? Porque básicamente es una muy buena fuente, está muy bien explicado. Básicamente, lo que a alguna gente le gusta decir es que todos esos usos de la mecánica cuántica, ustedes no sé cuántos habrán usado alguna vez un CD o un Blu-ray o cualquier cosa de ese tipo de tecnología, todas esas cosas fueron posibles gracias a los láseres. Los láseres tampoco se entienden si no es usando la mecánica cuántica. Pero todo ese conjunto de cosas, las comunicaciones digitales, la electrónica digital, etcétera, etcétera, fueron posibles gracias a aplicaciones de la cuántica primitivas, podríamos decir. Desde hace unos 20 años aproximadamente, lo que se entendió, lo que mucha gente se dio cuenta, era que se podía volver a reformular todo. Así como en algún momento tuvimos la electrónica digital, lo que se podía era tener una nueva electrónica, una electrónica más interesante. Y así como en algún momento la física de los semiconductores posibilitó la computación digital, podemos tener una nueva computación. Podemos tener un montón de cosas tecnológicas, todas basadas en un uso un poco más sofisticado de la mecánica cuántica. ¿Sí? El listado, habitualmente, vamos a tratar de alguna
alguna forma ir recorriéndolo, con algún énfasis en distintas cosas, incluye lo que se llama habitualmente comunicaciones cuánticas seguras. Esa es la parte 007. ¿Por qué? Porque obviamente hay que hablar de criptografía y toda una serie de cuestiones. Después, computación, simulación y mediciones. Esto que he tratado de decir de alguna forma, de que había una cuántica que permitía hacer una serie de cuestiones, es lo que acá en estos párrafos dicen la cuántica 1.0 y que ahora estamos entrando en la cuántica 2.0, o sea, una nueva visión de las cosas. Pero antes de empezar todo esto, o sea, cuando ustedes le digan tecnologías cuánticas, lo que tienen que estar pensando, esta persona me está hablando o de criptografía o de computación o de mediciones muy sensibles o alguna cosa por el estilo. O que estoy simulando sistemas utilizando un simulador cuántico. Con un poco de suerte todas estas cosas, o algunas de estas cosas van a ir quedando claras. La pregunta es, ¿qué es una computadora? O sea, vamos a decirlo así, antes de pensar en tener una nueva computación, tengo que pensar qué es lo que hace a la vieja computación. ¿Ideas? Algo que computa. Bárbaro. ¿Qué significa algo que computa? ¿Qué es computar algo? Registrar. Registrarlo. Realizar cálculos. Realizar cálculos. ¿Qué es realizar un cálculo? En algún momento me detengo, pero por ahora... O sea, a ver, el punto es, vamos a decirlo así, ahora, acá es donde uno viene y uno tiene que agarrar y en algún momento decir, bueno, a ver, empiezo en algún lado. ¿Qué es lo que hace una computadora? Las computadoras, básicamente, manejan información y le hacen transformadas esa información. Entonces, lo primero que tengo que decir, bueno, ¿pero qué es información? Información, en general, es, digamos, el gran concepto, cuando realmente nace la computación como una ciencia teórica y la ciencia de la información nacen como ciencias teóricas, básicamente es en 1920, 1930, en que la gente se empezó a preguntar justamente este tipo de cuestiones. ¿Qué es computar algo? ¿Qué es información? Si yo tengo algún conjunto de datos, ¿cuánta información tengo? Todas esas preguntas son importantes porque son las preguntas que le llevó a la gente a agarrar y decir, bueno, a ver, computar en una de esas significa seguir una sucesión de pasos, en algún sentido aplico un algoritmo, voy ejecutando una sucesión de pasos que pueden ser algebraicos, ¿sí? Por ejemplo, computar una suma es agarrar algún número en el cual uno tenemos que estar de acuerdo en cuál es el sistema de numeración que utilizamos, qué significa sumar, qué significa tener dos números, pero todas esas cosas son más o menos razonables y, por ejemplo, computar la suma es hacer la cosa que uno dice, bueno, así se suman dos números. Si uno lo piensa, todos aprendimos cómo sumamos. Básicamente con los dedos. Si tenemos 2, tenemos 5, cuento, tengo 7. La cuestión es que la gente tuvo que agarrar en algún momento y pensar cómo todo eso, el concepto mismo de computar, podía ser formalizado. ¿Por qué? Porque si yo le iba a dar eso a un instrumento, yo a un niño cuando lo educo sobre cómo sumar, le digo, bueno, agarra los deditos, agarra un ábaco, numerar, contar, y se lo explico con palabras, pero si se lo tengo que dar esos conceptos a un ente, que no es un humano, sino un ente artificial, una computadora, tengo que ser capaz de poder formalizar todo eso. Tengo que poder formalizar cómo meto números dentro de la computadora, cómo le enseño a la computadora a que sume. Y así todo. Entonces, la computación teórica y la información teórica nacen antes de que haya ninguna computadora digital, ¿sí? De todas formas, eso ni siquiera es cierto, ni siquiera son las primeras computadoras que existieron.
máquinas de calcular hay desde hace muchísimo tiempo. Desde hace mucho tiempo hay distintas computadoras. ¿Alguna vez escucharon hablar del mecanismo de Antikythera? No. Si la respuesta es no, no se preocupen, la mayor parte de la gente no lo ha hecho. Sin embargo, una cosa bellísima. Se encontró básicamente en el mar Egeo un barco que tenía arriba del barco un mecanismo, una caja con un mecanismo de relojería. Esto obviamente es la idealización y estas son algunas de las inscripciones que se encontraron en la máquina del mecanismo de Antikythera, y durante mucho tiempo se especuló sobre qué era, porque básicamente se quedaba claro que tenía engranajes, que tenía una serie de cosas. Los engranajes estaban construidos con números de dientes muy precisos. Y muy de a poco, lo que la gente se dio cuenta es que en realidad el mecanismo de Antikythera no era otra cosa. Ese es un esquema, por ejemplo, de los engranajes y de todas las rueditas que tiene adentro. Lo que la gente se dio cuenta es que el mecanismo de Antikythera no era otra cosa que un mecanismo para saber en dónde andaban los planetas que conocían los griegos. Habían logrado codificar en esos engranajes, contando muy precisamente cuál era el número de engranajes que tenían, podían ir siguiendo cuál era el periodo de la órbita de todos esos planetas. Saturno, Júpiter, Marte, Mercurio, que eran los planetas que eran observables a simple vista, ¿no? Una vista de cómo, bueno, eso por ejemplo es alguno de los engranajes que se encontraron dentro del mecanismo de Antikythera. Estas son las versiones modernas, y siguiendo, reconstruyendo, creen que esos son algunos de los engranajes que tenía adentro. Básicamente ese es el mecanismo funcionando. Ahí lo que se puede ver son algunas de las órbitas. Básicamente cada uno de los anillitos corresponde a alguno de los planetas. Acá al medio, eso es la Tierra. Básicamente la visión del universo, hasta que Copérnico vino y dijo, no es cierto eso que la Tierra está en medio del universo. Pero básicamente ya los griegos eran capaces de fabricar un instrumento que computaba. Lo que computaba era bastante específico. Lo único que computaba era dónde iban a estar los planetas dando vueltas. En qué posición aparente del cielo yo podía buscar a los distintos planetas. Pero era una computadora. Y el mecanismo que lo hacía funcionar es algo que todos los físicos, todos los matemáticos, todos los astrónomos vemos, que es básicamente cómo se comportan rueditas dentro de rueditas. Cuando vemos eso de las curvas, ¿cómo se llama? Las que dependen de las coordenadas polares, la cardioide es una de ellas. Pero, ¿cómo que se llaman esas curvas? La elipse. ¿Ninguna? No importa. Bueno, ¿cómo? No es cuadrática. No importa. La cuestión es que, ¿por qué es importante esto? Porque la computación es física. La computación, el cálculo de las cosas, es físico. No son programitas, no es un algoritmo. La computación es fundamentalmente física. A través de mecanismos físicos es que la gente construyó, los griegos, después muchos más gente, básicamente utilizando engranajes, cilindros, palancas, es que se construyeron las primeras computadoras. Básicamente desde la Grecia clásica hasta el 1900, hubo montones de versiones de computadoras que eran básicamente mecanismos físicos.
nada más que mecanismos físicos. A nadie le preocupaba, está bien, eran computadoras dedicadas, podríamos decir. Resolvían algunos pequeños problemas. Por ejemplo, esto resolvía el problema de dónde encontrar a los planetas. ¿Sí? El problema de la computación, cuando nace la computación teórica, en realidad dicen, bueno, ¿cómo hago para fabricar una computadora que me sirva para resolver un montón de problemas? Yo no quiero no quiero fabricar una computadora para cada cosa distinta, para cada problema distinto que quiero hacer. Quiero tener una computadora que puede resolver un montón de problemas. Y ese es el concepto maravilloso que hace Turing de decir tener una máquina de Turing universal, algo que puede calcular un montón de cosas. ¿Sí? Pero la idea que me gustaría que se lleve es que la computación es física. Siempre hay un sistema físico que es el que agarra la información y la transforma. Y eso es bastante más importante que tener una computadora digital o de otro tipo. ¿Sí? Y es por eso que ahora viene la computación cuántica, porque una vez más los físicos agarraron y dijeron, bueno, en una de esas necesitamos otro tipo de sistemas físicos para resolver problemas, para tener computadoras nuevas. Las computadoras, como todas las conocemos, las computadoras clásicas, este tipo de computadoras tienen sus días contados, básicamente. ¿Por qué? Básicamente, muchos de ustedes deben tener 20 años, pero si agarran y se fijan, por ejemplo, ¿cuál era la velocidad de reloj que tenía la computadora que compró el papá de ustedes, la mamá, la tía, la abuela, no importa? Cuando ustedes nacieron, la velocidad de reloj era aproximadamente 3 GHz. Si se fijan hoy, los chips más nuevos, 20 años después, básicamente siguen siendo 3 GHz. Y eso es básicamente porque la tecnología con la cual se fabrican esas computadoras no va más. Traducción, es difícil lograr velocidades de reloj más rápido que gigahertz. Y si uno lo piensa, son algo así, gigahertz, o sea, pasan 10 a la 9 cosas por segundo. Eso es lo que uno debería pensar. La escala de tiempo en la cual suceden cosas dentro de la computadora es 10 a la menos 9 segundos. Eso es habitualmente, si no me equivoco, un nanosegundo, básicamente. Es muy difícil lograr que sucedan cosas dentro de una computadora a velocidades más rápidas que algo por nanosegundo. Hay una limitación física. Si yo quiero ir a velocidades más rápidas, lo que sucede es que las cosas se empiezan a romper. Ya la información no se queda como yo la puse y empiezan la tecnología no da más, básicamente. Por cierto, no es que esto que estoy diciendo no soy que yo soy el único que lo sabe, sino que lo sabe todo el mundo. Hay una ley que probablemente ustedes hayan escuchado alguna vez hablar, que se llama, de vuelta con esto de que todo tiene que ser visible, ley de Moore. Entonces, si uno busca la ley de Moore en la Wikipedia, dice, bueno, la ley de Moore es una observación empírica que afirma que el número de transistores en un microprocesador, bla, bla, se duplica, no sé qué cosa. Vamos a ver si encuentro el artículo. Básicamente es eso. Lo que permitió realmente la física de los semiconductores al invadir la electrónica digital es que las componentes que están dentro de la computadora sean cada vez más chiquitas, mucho, cada vez más chiquitas. Entonces, cada vez tengo más. ¿Y por qué necesito más? Porque necesito más memoria, necesito más capacidad de elementos distintos para poder realizar un cómputo. Si se fijan, básicamente entre 1970 y 2010, algo así como unos 40 años de tecnología, ese es el número de transistores. Transistores es un componente electrónico, los que fueron al colegio técnico deben saber de qué hablo, y los que no se lo pueden imaginar, pero básicamente hay dos componentes
fundamentales de la electrónica digital, que son el diodo y el transistor. Todo el resto está basado en esas dos cosas. ¿Sí? Los que ya han cursado física 3 saben que la física, las corrientes, los circuitos eléctricos son cosas lineales. Pongo una buena resistencia, pongo un buen capacitor, pongo una inductancia. El problema de todas esas cosas es que no me permiten prender y apagar. O no me permiten cosas no lineales. Eso es lo que justamente permiten los transistores y los diodos. Los diodos permiten que pase corriente para un lado, pero para el otro no, o sea, prender y apagar. Y los transistores lo que me permiten es amplificar la corriente. Eso me permite multiplicar. Pero son, lo que habitualmente la gente dice, son componentes electrónicas no lineales. Pero esas componentes electrónicas no lineales, básicamente han estado el número, vamos a decirlo así, el número de transistores, que es lo mismo que cuán chiquitos se van haciendo esos transistores, porque el tamaño de los procesadores es más o menos el mismo en los últimos años, va creciendo. El problema es que alrededor de acá, del 2010, 2015, llegó una pared. No puede crecer más. Ese número no va a crecer más. Y no va a crecer más. La física dice que no puede crecer más. Así que no importa lo que digan los electrónicos, no importa lo que digan los computólogos, no importa nada. La física con la cual se construyen esos transistores no da para más. Esa es una de las razones, por cierto, por las cuales la gente dice necesito nuevas formas de... necesito computadoras, porque computadoras todos queremos para bajar películas o para compartirlas o para lo que sea, pero necesitamos computadoras. Entonces la cuestión es, ¿cómo consigo computadoras más rápidas con más componentes? Si la física me dice que por ahí no sigo. Bueno, la forma es, o cambio toda la arquitectura de las computadoras, o aplico leyes nuevas. O necesito computadoras basadas en otra lógica. Si por ahí leen, van a encontrar que hay cosas que se llaman meromorphic computation, computación meromórfica, que básicamente la idea es que copiar cómo es la lógica cómo es la construcción del cerebro en vez de hacerlo con como se vienen haciendo las computadoras. Hay montones de propuestas, pero la idea atrás de esto es que hace falta otra forma de hacer computación. Otro problema básico surge del hecho, de vuelta a eso dijimos, ¿cómo es que internamente la máquina trabaja? Internamente las máquinas trabajan utilizando álgebra booleana. Álgebra booleana es una cosa muy simple. Cualquier persona de 5 años la puede entender. Básicamente lo único que digo es cuáles son todas las operaciones posibles entre un 1 y un 0. Y puedo dar reglas. Por ejemplo, puedo decir, bueno, si doy un i o una suma, 1 más 1 es 0, como todo el mundo sabe. 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 0, y 0 más 0 es 0. Ustedes dirán, no, pero 1 más 1 no es 0. Bueno, en realidad sí, en binario sí. Lo que pasa es que tengo que agarrar y sumar un bit para llevar el resultado. ¿Ok? Pero básicamente todas estas computadoras, nuestros celulares, las comunicaciones digitales están basadas en el álgebra booleana. Y las operaciones que uno puede hacer están basadas en ese álgebra. Y se acabó. Y no hay más nada. ¿Qué es lo que hace entonces la computación cuántica? La computación cuántica, ya lo dije, a ver, ya dijimos, estamos todos de acuerdo, las computadoras son sistemas físicos. Sistemas físicos que agarran información que está guardada físicamente y operan sobre esa información físicamente, haciendo cosas físicas, mandando corriente, bajando corriente. Un 1 puede ser que un transistor está abierto, el 0 es que el transistor está cerrado, y lo sumo de alguna forma. Pero toda la información es física. La operación de los computadores sobre las cosas son físicas. Entonces, lo que propone la computación cuántica es, listo, usemos sistemas físicos distintos. No usemos transistores, no usemos diodos, no usemos todo ese tipo de cuestiones, sino que usemos sistemas físicos más chiquitos.
o más grandes, pero no importa, pero que funcionen, que almacenen información de una forma particularmente divertida. Por ejemplo, alguna gente ahora lo que diría es, yo puedo agarrar un electrón, que supongo que, digamos, nadie sabe exactamente lo que es un electrón, pero todo el mundo tiene una idea intuitiva de qué es un electrón. Es un algo que uno le puede asignar cantidades físicas que teóricamente lo describen. Por ejemplo, viene alguien y me dice, no, sí, los electrones mágicamente tienen una flechita adosada a ellos y esa flechita puede apuntar solamente en dos direcciones posibles. No es una flechita, pero no importa. Pero el hecho de que solamente puedo apuntar en dos direcciones posibles es cierto. Entonces uno dice, bueno, en una de esas lo que puedo hacer es guardar información, mi 1 y 0 deja de ser un 1 y un 0 guardado en una memoria, en un pendrive. Puede ser un 1 y un 0 guardado en un electrón. ¿Por qué? Total, pocas cosas más chicas que un electrón. El problema que uno se imaginaría es que, y probablemente perturbarlo al electrón sea bastante fácil. Porque, vamos a decirlo así, uno dice, bueno, todos esos transistores son chiquitos, pero ahí uno tiene la idea de que están circulando cargas, están pasando electrones, hay cargas que van, cargas que de pronto se quedan en algún lado quietas, pero ¿cuántas cargas son esas? Miles. Entonces, ¿por qué funcionan las computadoras clásicas? Y porque si, ¿por qué la información es fuerte? Y porque si en vez de pasar 100 electrones pasan 99 o pasan 102, a la máquina le da lo mismo. A la computadora clásica le da lo mismo. En cambio, a la computadora cuántica, tener un electrón le da, es muy totalmente diferente a tener 2 electrones. Porque la información ya es totalmente distinta. Porque la información no va a estar dada por tener un montón de cargas o no tenerlas. Va a estar dada por qué le puse a cada electrón. Uno, por supuesto, diría, pero difícilmente se pueda guardar información en un electrón y que se mantenga, más o menos, cada vez más. Pero la idea es esa, es que yo voy a guardar la información en algo distinto. No va a ser en un montón de cargas, o no van a ser unos hermosos engranajes, sino que va a ser en alguna propiedad de un sistema físico muy particular. ¿Ok? Por ejemplo, hay propuestas en que alguna vez alguien seguramente escuchó lo que es un material superconductor. Lo divertido de los superconductores es que si uno hace un circulito, básicamente la corriente ahí se mantiene, si todo está frío, la corriente se mantiene básicamente sin perturbarse durante mucho tiempo. Entonces hay gente que agarró y dijo, bueno, lo que podemos hacer es, hacemos loop, hacemos vueltitas, espiras, lo que le llamaría en física 3 una espira, hago espiras muy chiquititas, superconductoras, y dependiendo si la corriente la tengo para un lado o para el otro, esos son 2 estados bien distintos y esa es mi información. Si gira por un lado, tengo un 1, y si gira para el otro lado, tengo un 0. Y obviamente, pero uno dirá, bueno, pero lo que necesito ahora es tener un montón de esas cosas. ¿Por qué? Porque la información que tengo que manejar es mucha. Pero el concepto clave de todo esto es, la información, ¿cómo la guardo? En forma física. Siempre. Sí. Una foto es información y está guardada en forma física. Todo lo que está en la memoria de la computadora está guardado físicamente. Lo que cambia en la computación cuántica es qué es el sistema físico donde yo guardo las cosas. No solamente quiero sistemas físicos más chiquitos, sino que además tengan alguna propiedad que yo pueda entender muy bien. Y ahí es donde aparece la otra cuestión de la computación cuántica. Hasta desde que se formuló en 1930 la computación como ciencia teórica, todas las formas de computar son todas iguales. ¿Qué significa eso? Que sumar se puede sumar de muchas formas distintas, pero una vez que digamos, todas las formas de sumar son equivalentes.
la dichosa máquina universal de Turing básicamente es equivalente a una computadora digital. Hay un teorema que dice que todo lo que una máquina de Turing puede calcular es todo lo que es computable. Y durante muchísimos tiempos, la gente, los computólogos en general, o los matemáticos, se dedicaron a tratar de encontrar formas de computar que fueran distintas a las de una máquina de Turing o a la de una computadora digital. Y básicamente, de 1930 a 1990 y algo, fracasaron. Se propusieron montones de métodos de cálculo distintos y todos eran equivalentes. Básicamente, los problemas que resuelve uno los puede resolver otro. Si alguno de ustedes cursó alguna vez computación y escuchó hablar de Haskell, o si nunca han escuchado hablar de Haskell o han escuchado hablar de cálculo lambda, esos son otras formas de computar cosas, que no son las habituales estas de sumar. O sea, uno no empieza sumando números, sino que empieza evaluando funciones. Y tiene que después introducir la aritmética de alguna forma rara. Todas esas cosas que se hicieron de 1930 a 1990 son todas formas equivalentes de calcular. No hay todos los problemas que podía resolver con un método, los podía resolver con otro. La computación cuántica tiene la ventaja, además, de que tiene un método de computar que es totalmente distinto. Y ya hay muy buenas indicaciones de que con las computadoras cuánticas se pueden resolver problemas que con las computadoras clásicas no se pueden resolver. O sea, no solamente cambia el sistema físico, sino que además cambia toda la lógica. Toda la lógica de cómo hacer el cálculo. Y eso es lo que ha hecho que mucha gente se ponga a resolver esto. O sea, habitualmente, por supuesto, digamos, lo que habitualmente uno escucha por ahí es que las computadoras cuánticas podrían factorizar números primos, parece que es un problema interesante, en realidad factorizar números mucho más eficientemente que una computadora clásica. Eso es cierto, pero no es necesariamente lo más interesante. Lo más interesante es que la lógica, la forma de hacer cómputo con una computadora cuántica es distinta, es un módulo de computación distinto. Así, vamos a decirlo así, así como el mecanismo de Antikythera era una forma de computación distinta a la computación digital, pero que de última, para ese problema da los mismos resultados, la computación cuántica es una computación totalmente distinta. No sé qué hora es. Bien. Entonces, lo que, digamos, decir más que esto es ya entrar en detalles, dudo que a alguien le interese los detalles. Ahora, lo divertido es que, digamos, si esto fuera un curso, ¿qué es lo que yo trataría de hacer? Y trataría de ir convenciéndolos sistemáticamente que todo lo que se puede ir haciendo, que así como en la computación clásica hay una cosa que se llama bit, que vale 1 y 0, en computación cuántica hay una cosa que se llama qubit, que vale muchas cosas, pero está bien determinado. Las cosas que puedo hacer con la computación clásica, puedo hacerlas tal cual con la computación cuántica. Puedo sumar, puedo multiplicar, todas esas operaciones lógicas las puedo hacer, pero además puedo hacer más cosas. Por supuesto, acá eso es un poco técnico y esto es divulgativo. Lo que uno podría llegar a preguntarse es, pero bueno, por ejemplo, tenemos la ley de Moore, que nos dice que los transistores, etc. ¿Hay sistemas físicos realmente en los cuales yo pueda guardar información y que sea distinta y que esa información se mantenga, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, hay muchísimos sistemas. Hay muchísimos sistemas. Cuando uno los escucha, uno dice, eso no pueden ser computadoras, pero recordemos que las computadoras son sistemas físicos, ¿sí? Algunas de las implementaciones, que es el nombre correcto, son bastante fantasiosas, las pueden buscar, por ejemplo, pueden buscar en computadoras hechas
computadoras cuánticas hechas con con fotones, o sea, con cuantos de luz. A mí, en estos momentos, la que me parece más simpática es la que se llama, donde el qubit, donde la unidad de información es algo que se llama transmón. No hay por qué saber qué es un transmón, pero a grandes rasgos, el nombre es raro, el que le puso el nombre es un físico, así que no piensen nada raro, es básicamente, quiere decir que es para los que vieron Electro, todo el mundo sabe lo que es una guía de onda, para los que no vieron Electro está en algún futuro, pero básicamente es una línea de transmisión, es una guía de transmisión plana, que es una forma tan buena como... A ver, todos ustedes alguna vez han tenido un contacto con un cable coaxial, ¿sí? Por ejemplo, así es como reciben cable, o si no tienen un cable coaxial, saben lo que es una guía de ondas si tienen los rayos de banda ancha, ¿sí? Bueno, estos son cables para transmitir información. Lo divertido de la física es que no necesitamos que los cables sean cerrados para transmitir información. Muchas veces uno puede agarrar y poner una cinta metálica y si hace bien las cosas puede transmitir información sobre una cinta metálica sin necesidad de que eso sea algo cerrado. Un transmón es eso. Pero eso no es lo que más me divierte de todo esto. Esta manera. Fíjense que habíamos dicho bits, qubits. Qubit es un lugar donde yo voy a guardar información para mis nuevas computadoras. Bueno, básicamente lo que me dicen es que tengo que agarrar un material superconductor, otro material superconductor y separarlos por un óxido. Y eso es donde uno guarda la información. Aunque ustedes no lo crean, es tan simple como eso, que esto que está acá es un modelito de un circuito que permite entender un poco cómo funciona eso, pero lo más divertido, o sea, no son cosas raras, son sistemas físicos. Son sistemas físicos que uno puede cuantificar y hacer cuentas, y ir al laboratorio y medir. No es nada raro. Lo que más me gusta de todo esto es una figurita, que obviamente no la voy a encontrar. Bueno, ahí está el transmón. O sea, eso que están ahí son las líneas de transmisión, y esa cosa que está ahí es el qubit. Si se fijan, van a ver que las dimensiones no son particularmente pequeñas, ¿sí? Pero eso no importa que sean pequeñas, porque probablemente nunca existe una computadora cuántica con millones de qubits. Pero todo lo que alguna vez nació grande, alguna vez se puede miniaturizar. Lo interesante de todo esto es esta figurita que vamos a ver. Que en algún momento, o sea, todo esto es bastante técnico, dice cómo se puede utilizar para controlarlo, cómo hacer para cambiar entre 0 y 1, todo ese tipo de cosas, que es muy bonito. Esta es la figura más bonita. Te dirán que esa es la figura más aburrida. He sabido que la belleza está en el ojo del que lo mira. Pero fíjense, si se acuerdan lo de la ley de Moore, básicamente en este eje tenía años. Y en este eje tenía la cantidad de transistores. ¿Sí? Y lo que la gente dice de la ley de Moore es que básicamente es de esas cosas extrañas. El número de transistores se duplicaba cada 2 años, lo cual dice que es un crecimiento exponencial. Por eso en general los ejes verticales tienen que estar en escala logarítmica. Si ahora lo miro con un poco más de amor a esa figura no tan bonita, veo que el tiempo de vida del qubit, ¿sí? Está en nanosegundos. Si recuerdan ahora, van a ver nanosegundos, gigahertz, el nanosegundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema ese sí es un problema de la computación cuántica? Al elegir sistemas físicos que son muy delicados, donde yo puedo guardar la información, a la información es fácil perderla. La ventaja que uno tiene de los pendrive o del disco es que mientras no se rompa, la información queda ahí.
pero porque la información está guardada en muchas cosas, en algo muy grandote. Si yo voy a algo chiquito, que es fácilmente perturbable, la información no va a durar mucho tiempo ahí. Lo más probable es que dure muy poco tiempo. Uno piensa que un electrón suelto, lo más probable es que cualquier cosa lo afecte. Así que mantenerlo al electrón, a las flechitas del electrón, apuntando siempre en la misma dirección, es muy difícil. Entonces, una de las cosas que uno tiene que lograr con la computación cuántica es que la información dure mucho tiempo. Ahora, acá es donde viene, ¿qué significa mucho tiempo? Obviamente, lo que significa es que yo pueda hacer un montón de operaciones antes de que la información se destruya. ¿Sí? Básicamente, para eso es lo que sirve. Ustedes afortunadamente no tuvieron que vivirlo, pero si tienen padres, tíos, abuelos, etcétera, que alguna vez hayan guardado información en disquetes o en cassettes, o en cualquiera de esas cosas que seguramente pueden encontrar por ahí, les van a decir, sí, el disquete lo tenía que grabar 3 veces, se borraba. Entonces, es un problema muy típico de la tecnología, que cuando tengo que guardar información, el primer problema que tengo que superar es que esa información dure el tiempo suficiente para que yo pueda hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, lo que muestra esto es cuánto dura la información guardada en uno de estos qubits superconductores y cuántas operaciones puedo hacer antes de que esa información se pierda. Entonces, si uno lo mira ahí, dice, oh, pero entonces si esta escala es lineal y esta es logarítmica, quiere decir que acá también hay un crecimiento exponencial. O sea que, para los que sean negativos, si se encuentran mañana en la parada del ómnibus con alguien que le dice, no, las computadoras cuánticas nunca van a trabajar en una escala de tiempo, no te preocupes. Se está haciendo esfuerzo para lograr eso. Fíjense que esto es importante. Ese numerito es del orden de 100.000. Puedo hacer 100.000 operaciones. 100.000 operaciones son un montón de operaciones. Lo que pasa es que ahí, ese también es una cosa muy divertida que hacen los computólogos y que los físicos estamos aprendiendo cada vez a hacer mejor, es, si yo tengo un algoritmo, contar cuántas operaciones realmente lleva ejecutar ese algoritmo. Muchas veces, aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, el famoso algoritmo de Shor para factorizar números, no necesita tantas operaciones. O sea que, en algún momento, uno estaría en carrera. Entonces, ¿qué es lo otro que uno le tendría que transmitir a la gente? Uno dice, uy, pero eso llega hasta el 2012 nomás. Esto es, claro, por supuesto, eso está bueno cuando uno se acuerda de las escalas. Si estos son nanosegundos, eso básicamente está en el orden de, y además acá lo dice en algún lado, del orden de los 100 microsegundos, ¿sí? Nanosegundos, microsegundos, milisegundos, ¿sí? Pero hay un orden de 3 entre cada uno de ellos. Entonces fíjense que, por ejemplo, ya en el año 2021, 2022, que es cuando es esto, ya los tiempos en los cuales la información vive están en los milisegundos. Entonces uno empieza a decir, bueno, capaz que en algún momento efectivamente uno pueda tener, no sé, digamos, ese sea el menor de los problemas. Bueno, esta es una figura un poquito más nueva. Fíjense que va más o menos hasta el 2018 y ahí cambió la escala vertical. Ya los nanosegundos son muy cortitos, ¿sí? Está en microsegundos. Y si se fijan van a ver que eso está del orden de 10 a la 4 microsegundos, o sea que efectivamente estamos en los milisegundos. Y bueno, y esto sigue. ¿Qué quiere decir esto? Hay realmente una carrera tecnológica en estos momentos, en el cual la gente, tecnológica y física, en el cual la gente trata de agarrar y encontrar sistemas físicos en los cuales realmente se pueda hacer, con los cuales realmente se pueda fabricar computadoras cuánticas, que esas computadoras cuánticas sean estables y realmente se puedan utilizar para cálculo. No va a ser un cálculo de todos los días,
Esto es lo que todo el mundo le debería decir a los escépticos. Bueno, pero fíjate que en pocos años, básicamente en 20 años, son algo así como 7 órdenes de magnitud. De 10 a la menos 3, de microsegundos a 10 a la 4. Y además, fíjense que realmente se está cambiando muy seguido de la arquitectura. O sea, todo eso está basado básicamente en tener materiales superconductores. Todas esas computadoras tienen que estar metidas dentro de helio líquido. ¿Sí? Pero no importa, total helio hay, si no lo fabricamos o si no lo sacamos de la luna, pero no pareciera que es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es tener una arquitectura distinta que me permita llegar a las décimas o a las centésimas de segundo. Si llego a las décimas, centésimas de segundo, ya estoy en carrera. Ya estoy en carrera como para decir, realmente puedo tener una computadora cuántica para empezar a utilizarla para dominar el mundo, matar a todas las IA, cosas así. Esta no está tan buena. Bueno, eso que está ahí, porque uno dirá, bueno, pero todo esto es fantasía. Eso que está ahí es una foto de un procesador hecho con qubits, con estos trasmones, ¿sí? Los trasmones son esas cositas que están acá, ¿sí? Y todo eso los firuletitos que los rodean, esos son los cables de conexión. ¿Por qué? Porque obviamente si tengo un 1 y un 0 acá, y tengo un 1 y 0 acá, físicamente los tengo que unir. ¿Para qué? Para poder hacer álgebra, para poder operar, para poder hacerle algo, porque si no tengo uno suelto, otro suelto, con eso no hago computación. Para hacer computación los tengo que unir de alguna forma. Ahora, ese sí es un problema, porque uno dice, bueno, ¿cómo hago para unir muchas cosas? Las computadoras digitales también tienen ese problema, lo salvan de otra forma. Pero lo que uno se da cuenta es que la arquitectura, y esa es una palabra que los físicos últimamente amamos, la arquitectura, cómo poner en algún lugar realmente nuestro procesador, es una cosa que también se tiene que estar estudiando. Esta es una foto del procesador que tiene IBM. Si se fijan van a ver que tiene básicamente unos 16 qubits. Este es viejo, ¿sí? Teóricamente hay 4 por cada islita. Hay alguna, lo que pasa es que no les han liberado las fotos, espero verlas en algún momento. Teóricamente IBM tiene un plan para este año, no me acuerdo si van a llegar a 200 o 150 por ahí en algún número, y piensan en los próximos 2-3 años en una de esas estar sacando una con 512. Por las dudas ustedes digan, 512. Entre la teoría de computación y las primeras computadoras que tuvieron un K quiere, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que las computadoras miden su memoria en gigas o en teras o en cosas así. Bueno, entre la teoría de computación y la tecnología digital, y mejor dicho, y las primeras computadoras pasaron básicamente unos 15 años, y las primeras computadoras básicamente tenían 1 o 2K de memoria. O sea que podían guardar algo así como 1000 numeritos. 1000 numeritos chiquititos. Así que me diría que no está tan mal esto. Entonces, ¿las computadoras cuánticas existen? Sí. ¿Vamos a tener una en nuestra casa en los próximos años? No. ¿Vamos a tener una en nuestra casa? Murió más. ¿Vamos a tener una computadora cuántica en la facultad en los próximos años? Ojalá. Chiquitita, no importa. Porque en realidad todavía hay mucha física, y eso es lo más importante. Todavía hay mucha física y mucha algorítmica para
para desarrollar. Que solamente muerte. ¿Quién conoce a Mauricio? Ah, el perrito. Sí. A ver, ¿qué quiero decir con esto? La carrera por fabricar computadoras cuánticas y demás va a terminar en los próximos 10 años, no, seguro que no. Los desafíos son importantes, son realmente importantes. De todas formas, lo divertido es que, aunque realmente uno nunca llega, digamos, la humanidad en los próximos 50 años no llega a tener una computadora cuántica de más de un par de miles de qubits, lo importante es que esas computadoras se pueden utilizar para simular problemas. ¿Sí? Hay muchos problemas que son muy difíciles de simular en computadoras digitales. Hay enorme cantidad de problemas que son muy difíciles de simular. Tal vez hayan escuchado o no, pero un problema muy complicado es que las proteínas que todo el mundo intuye que son cadenitas de átomos y moléculas como muy grandotas, en general suelen tener estructuras bastante bien definidas. Todos los modelos que se han hecho hasta ahora para entender el problema del plegado de las proteínas, en general han fracasado. Es muy difícil, es un problema muy difícil simular. Te dirán, bueno, ¿qué me importa eso del plegado de proteínas? Bueno, un montón de terapias, un montón de diseño de drogas, no de las recreativas, sino de las otras, dependen de poder resolver problemas de estudio de moléculas. La idea es que si uno tuviera una computadora cuántica, esos problemas, ese tipo muy particular de problema, podría ser, en principio, de simulación bastante razonable. Entonces, si bien es posible que las computadoras cuánticas nunca las utilicemos para modelar el clima o para montones de problemas que son problemas, por supuesto, bastante importantes, sí, lo más probable es que para determinados problemas de diseño las computadoras cuánticas sirvan como simuladores. ¿Sí? Entonces, si volvemos ahí a eso de las cuantas tecnologías, ahí decía que, que una de las cosas para las cuales se puede utilizar la cuántica es para simuladores. Obviamente ya se les está usando para simular algunos tipos de problemas, pero el tipo de problemas son el tipo de problemas que le interesan a los físicos. ¿Cuál es si el estado fundamental de un sistema de espines entero tiene un gap finito o no? Por supuesto nadie escuchó hablar, o sí, de ese problema, porque por ejemplo es un problema que le interesa a los físicos. Pero de poco, primero se empieza, o sea, siempre que se habla de computación cuántica y de toda la tecnología cuántica, de esta tecnología cuántica, se dice que Richard Feynman en algún momento dijo, bueno, pero ¿por qué simulamos la naturaleza utilizando computadoras digitales? Que es todo un problema, porque tengo que hacer un modelo, que después de ese modelo tengo que hacer un programa que vaya calculando toda una serie de cuestiones, las representaciones que solemos utilizar son muy pesadas. ¿Por qué no simulamos la naturaleza utilizando un sistema físico? ¿Por qué no simulamos sistemas físicos utilizando un sistema físico que nosotros controlemos? Y eso es, en estos momentos, una de las ramas más interesantes, productivas, ¿sí? Para el cual se están utilizando sistemas cuánticos en los cuales es difícil hacerlo funcionar como computadora, pero es fácil hacerlo funcionar como simulador. ¿Sí? No hace falta demasiada de vuelta, por supuesto, todo en algún momento llega a alguna cosa. Por ejemplo, puedo poner acá ahí lo único que puse fue algo así como Cold Atom Simulator.
imágenes. Y ahí está. Bueno, acá tienen, esto es una imagen perfecta. Obviamente no puede haber una imagen, porque, vamos a decirlo así, los sistemas físicos en los cuales guarda información son átomos. Esos átomos individuales